buenos días, mis amados hermanos y amigos que por esta plataforma del Facebook, pues estamos conectados para poder compartir la palabra del Señor. Y qué alegría es poder comenzar nuestra mañana dando lectura a la palabra, meditando en ella y tomando decisiones firmes respecto a lo que el Señor nos da a conocer, nos exhorta, nos pide que nosotros hagamos. En ese sentido, mis amados hermanos, vamos a orar para pedirle que el Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, pues nos guíe a su verdad, a esa maravillosa verdad que es la palabra del Señor. Vamos a orar. Acompáñenme en unas palabras de oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, quiero darte muchas gracias, bendito Dios. En esta mañana, Señor, realmente es un privilegio poder abrir tu palabra, Señor, poder leer, Señor, en ella, meditarla, pero para ello suplicamos, Señor, rogamos, Padre, tu asistencia, Señor, tu presencia, Padre, que habita en nuestro corazón, nos guíe, Señor, nos enseñe, nos haga ver, Señor, realmente aquellas verdades profundas que se encuentran, Señor, en tu palabra, bendito Dios, y que, Señor, nosotros, Padre, necesitamos de tu guía para poder entenderla, para poder, Señor, luego, después de entenderla, después de, Señor, de poder saber, Señor, lo que usted demanda de nosotros, poder luego aplicarlo, obedecerlo, Señor. Padre, ponerla en práctica, Señor. Ayúdanos, Padre, en todo ello. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, te bendecimos y glorificamos tu nombre. Bendito, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Y mis amados hermanos, cada vez que escuchamos las promesas de alguien, pues realmente nosotros nos alegramos, ¿cierto? De pronto viene papá y dice: hijo, ahora en horas de la tarde, cuando yo regrese, te voy a traer un rico chocolate, o un sublime, o un chupetín, algo así. De tal manera de que al escuchar, el hijo al escuchar o la hija al escuchar, pues se queda realmente contenta, porque sabe que de pronto el padre, al venir en horas de la tarde, llegará con aquel chocolate o caramelo o chupetín, lo que fuere que le haya prometido traer. Pero, mis amados hermanos, muchas veces, o en algunas ocasiones, tal vez no todos los padres, tal vez en algún momento, pues no necesariamente en ese momento traen o cumplen la promesa, probablemente lo hacen después, pero cuando llega el atardecer y viene el padre y el hijo de pronto, o la hija, ve que el padre no ha traído, pues se pone triste, como que se desilusiona, como que de pronto dice: no, mi papá nunca va a hacer, nunca va a traer nada, o nunca cumple su palabra, ¿no? Aunque no es así, pero esa palabra, ¿no?, se marca. Y entonces, de alguna manera, fácilmente uno se desanima, fácilmente uno se desalienta, fácilmente, pues, de alguna manera, nos desilusionamos de alguien. Es muy fácil, mis amados hermanos. Es más, todo lo bueno que de repente nuestro Padre haya hecho, el aprecio, el amor, el abrazo, los besos, el haberlo cargado y todas estas cosas, mis amados hermanos, a veces el hijo olvida, simplemente porque en el momento que le dijo no se dio, no se cumplió de repente la promesa de traerle ese regalo, ese pequeño presente, y entonces ya el padre prácticamente es malo por completo, ¿no? Entonces, ¿sabe? Muchas veces nosotros nos comportamos de esa manera con Dios. Y ¿sabe? No solamente esto sucede ahora, sino que el pueblo de Israel, hace mucho tiempo atrás, a pesar de poder ver cómo Dios estaba obrando y cada día Dios le hacía ver su favor, su gracia, su misericordia, a pesar de ello,
Y a pesar de haber escuchado todas las maravillas del Señor y cómo Dios había obrado a favor de su pueblo, pues las personas de pronto pensaban que Dios ya se había olvidado de ellos. Y la gente comenzaba a criticar, a murmurar. Muchas veces pasa eso. Nosotros nos olvidamos todo lo que hace Dios por nuestras vidas en el día a día. Y basta que de pronto sucedan algunas cosas que de pronto de repente no nos gusta o no es propicio o no nos favorece de alguna forma, y entonces nosotros ya estamos quejándonos. Y sabe, el pueblo de Israel dice en el capítulo 6 del libro de Éxodo, fíjate lo que estaba sucediendo aquí, dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. ¿Sabe por qué Dios estaba diciendo esto a Moisés? Porque fíjate, Moisés en el capítulo 5, en el verso 23, Moisés dice: porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Y de alguna forma ellos tenían la esperanza. Moisés les había hablado de que las cosas cambiarían por completo. Dios le había revelado a Moisés muchas cosas, le había hecho ver a Moisés muchas cosas, y aun cuando Moisés haya podido compartir y hablarle de esta experiencia personal que tuvo Moisés, y no solamente Moisés, sino también Aarón, ambos habían escuchado la voz del Señor, habían visto el obrar maravilloso de Dios, pero aún así, ¿sabe? El hecho de que la gente no veía: uy, ya sí, mañana de repente nos vamos, la semana que viene nos vamos, y no sucedía. Más al contrario, las cosas, de pronto las aflicciones, el trato inhumano que había de parte de los egipcios hacia el pueblo de Israel, como que era cada vez mayor, cada vez más intenso, cada vez más fuerte. Y entonces Moisés dice: ¿sabe, Señor? Desde que yo llegué y empecé a hablar con el faraón, la cosa se está poniendo más fea. Y la gente como que se está quejando, la gente está murmurando, la gente está diciendo: no, yo creo que tú no has escuchado la voz de Dios, de repente tú te has confundido, de repente tú te has equivocado. Creo que no es Dios el que te está enviando aquí, porque mira, en vez de mejorar nuestra situación, está empeorando. ¿Y cuántas veces las personas de pronto lo que desean, lo que anhelan, es justamente eso, ¿cierto? Pero cuando no sucede, ¿qué hacen? Se desilusionan de Dios. ¿Qué sucede? De pronto abandonan hasta la fe. De pronto se vuelven nuevamente tras su vida antigua. ¿Y esto por qué? Porque simplemente Dios no actuó según lo que, como ellos pensaban. Y fíjate así, aquí lo que dice. Entonces dice, en el verso 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y Dios le está diciendo ahora a Moisés: Moisés, deja de hacer caso de lo que ellos están manifestando. Lo que yo quiero que tú entiendas, Moisés, lo que yo quiero que tú entiendas es que yo soy Dios, yo soy Jehová, dice el Señor. Y entonces en el verso 3 dice: y aparecí a Abraham. Recuerda esto, Moisés, lo que cuentan, porque, ¿sabe? Dios ya obviamente había mostrado su gracia, su misericordia en las personas, en sus antepasados de todos ellos. Y entonces menciona a Abraham, menciona a Isaac, menciona a Jacob, cómo se había él aparecido a ellos como el Dios omnipotente, como el Dios todopoderoso. Y mis amados hermanos, y a veces nos cuesta creer que nuestro Dios sea un Dios todopoderoso cuando de pronto aparece una enfermedad como el COVID, cuando de pronto aparecen amenazas ya sea de grupos políticos, de grupos religiosos, de lo que fuera.
Pero mis amados hermanos, es allí donde tenemos que entender que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios real, y que Él está a nuestro favor, que el Dios todopoderoso está a nuestro favor. Y si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? ¿Se da cuenta? ¿Quién contra nosotros? Y aun cuando dice la Escritura, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor finalmente. Fíjese la respuesta de los amigos de Daniel. Sepas, oh rey, que aunque Dios no nos librase de aquellas llamas del fuego, aun cuando no nos librase, sepa usted que no nos postraremos ante aquella imagen. Nuestra fe se mantiene intacta. Sea que Dios actúe en el momento, o sea que de pronto, y aun cuando no actuara, ellos dijeron, igual adoraremos a nuestro Dios y no nos inclinaremos ante ídolos, dioses falsos, ante las amenazas, los peligros. Fíjese, el fuego era un peligro, era una amenaza. Las palabras duras de parte del rey, el odio de aquellas personas que sentían contra estos jóvenes, todo ello, mis amados hermanos. Pero sin embargo, ellos entendieron que tenían un Dios todopoderoso. Por lo tanto dice, yo me aparecí como el Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di a conocer a ellos. Y entonces dice, también establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán. Ahí está la promesa, está la promesa. Y yo me imagino, todo el pueblo de Israel conocía esta promesa, de que un día vendrían, o tal vez no todos, tal vez algunos estarían, tal vez amoldándose al estilo de vida egipcio. Pero buen grupo lo conocía, buen grupo sabía que Dios un día visitaría a su pueblo y los llevaría a la tierra prometida, de tal manera que cuando aparece Moisés, y entonces dice, Dios me habló, Dios me ha enviado, todos ellos dicen, uy, ya sí, llegó el día, entonces preparemos nuestras cosas y nos vamos. Pero sabes, las cosas no son tan sencillas como nosotros pensamos. Recuerde, los pensamientos del Señor no son como nosotros pensamos. Nuestros pensamientos no son como los que piensa el Señor. Así es que si nosotros pensamos en 1000 años, como un tiempo, como los años cronológicos, 1000 años, es largo. Pero dice para el Señor, 1000 años es un día. Un día como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no se mueve en tiempos cronológicos. Por esa razón, ¿sabe? Para el hombre, tanto se demora. ¿Y cuándo será? ¿Y cómo será? ¿Y por qué no me sano? ¿Y por qué no se soluciona este problema? ¿Y por qué no? ¿Y por qué esto? ¿Por qué sí aquello? ¿Por qué no esto? Hermanos amados, Dios tiene el control. Él tiene su tiempo. Él tiene su momento. Él es Dios Todopoderoso. Amén. Aleluya. Por esta razón, mis hermanos, entonces dice, también establecí mi pacto con ellos, dice, de darles la tierra prometida, dice, de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Sabe? No es que Dios se había olvidado, no, es que el pueblo, mis amados hermanos, habían endurecido su corazón y no estaban clamando, no estaban alabando hasta que se dieron cuenta de que realmente debían cambiar de actitud. Muchos tal vez estaban endureciendo sus corazones, otros tal vez estaban asimilándose ya al estilo de vida egipcio. Les gustaba la cebolla, les gustaba la carne, les gustaba el buen vestir, les gustaba de repente, algunos tenían ciertos poderes, algunos tenían ciertas posiciones, así como los capataces, por ejemplo, o algunas personas que eran puestos por los egipcios, siendo aún israelitas, pero eran puestos para
trabajar o para servir al pueblo egipcio, obviamente, pero representando una cierta autoridad impuesta por el pueblo egipcio. Y aún con todo, algunos estarían a gusto de esa forma, aún cuando seguirían siendo esclavos. Y mis amados hermanos, muchas veces nosotros nos gusta, como que nos seduce la idea de todo este sistema del mundo. ¿Cómo nos gusta? Dice, ¿cómo me gustaría experimentar tal o cual cosa? Mire el mundo cómo hace, mire el mundo cómo disfruta, mire este sistema, mire la gente cómo hace esto y aquello. Y entonces, y estamos todavía añorando algunas cosas que hacen aquellas personas, cuando en realidad, como alguien dijo, uy, no sabe lo que te pierdes. No, un momentito. Lo que yo me estoy perdiendo es del pecado, pero yo tengo algo mucho mejor. Estoy ganando mi felicidad eterna, mi paz, mi gozo, mi alegría, que solamente lo puedo encontrar en Cristo Jesús. Amados hermanos, si no entendemos que Dios es el quien satisface por completo nuestra necesidad y que en Cristo Jesús estamos completos, entonces vamos a estar siempre añorando las cosas, lo que se hace o todo lo que practica en este sistema, las personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Y entonces dice, por tanto, dice, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, dice el Señor, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, dice el Señor de los ejércitos. Y luego dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, y a Jacob, y yo la daré por heredad, dice yo Jehová. Amados hermanos, Dios lo que promete, cumple, porque Él es Dios. Y nosotros creemos en un Dios vivo y real. Cuando Dios me llamó a servirle, el Señor me dijo, yo te protegeré, yo te sustentaré, solo dedícate a servirme. Fue su promesa. Hubieron momentos en donde venían pensamientos, obviamente en los años iniciales, los primeros años, y más aún cuando las responsabilidades en casa aumentaron, porque mi esposa, que no podía durante 8 años, ella no podía concebir, de pronto el Señor me dice, abandona todo tu trabajo, renuncia. Dejo el trabajo, renuncio y obedezco a la voz del Señor y me pongo a servirle a tiempo completo. Y sabe una cosa, lo hice porque el Señor me dijo, sírveme y yo te sustentaré, yo te protegeré, yo guardaré de ti y de los tuyos. Amados hermanos, a veces sí, venían algunos pensamientos. Y Dios se decía, mira, te va a faltar, no te va a alcanzar. Mira que ahora viene el costo de vida se va a elevar. Y entonces venía, ¿para qué renunciaste? ¿Por qué no vuelves? Vuelve nuevamente a tu trabajo. No, Dios recordaba siempre esa promesa. Yo te protegeré, yo te sustentaré, yo guardaré de ti y de los tuyos. Hermanos amados, esa promesa Dios siempre lo ha cumplido por la gracia y misericordia solo de Él. Es solo su gracia
lo ha cumplido y lo sigue cumpliendo. Y estoy seguro, lo seguirá cumpliendo. Lo seguirá cumpliendo porque Él lo prometió. ¿Se da cuenta? Todo cuanto Dios promete, lo hace. Y puedo contarles muchas promesas más que Dios me dio en su palabra. Y lo ha cumplido y lo está cumpliendo. Pero ¿sabe? Nos quedamos con esto. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Que Dios te bendiga. Confía plenamente en el Señor. Créele a sus promesas. ¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Créele, mis amados hermanos. Fíjate, cuando nosotros somos ingratos y no le creemos al Señor, ¿se da cuenta? Y no, por decir, no le damos al Señor lo que es del Señor. ¿Por qué? Porque no le creemos. Es clarísimo lo que Dios ha prometido. Y si todavía te dice, y me dice a mí, pruébame y verás si no soy capaz de hacer lo que te estoy diciendo que haré. Es cuestión de fe, gratitud, ¿te das cuenta? Obediencia a la palabra. Creámosle, mis amados hermanos, al Señor. Todo cuanto el Señor promete, todas las promesas que el Señor te ha dado, el Señor lo va a cumplir. No desesperes, no desesperes, mi hermano, mi hermana. Si tú estás enfermo, recuerde, la palabra dice, por sus llagas fuimos nosotros curados. Recuerda que cuando tal vez algún especialista, algún profesional en cuanto a la salud, por ejemplo, te ha dicho, mira, sabes que estás en las últimas, no pasa nada, ya tienes tus días contados. Pero el Señor te dice, he aquí yo soy Jehová, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Dice el Señor. ¿Hay algo que es imposible para mí? Porque lo que es imposible para los hombres es posible para el Señor. Amén. Es posible para el Señor. Así es que créele al Señor, créele a su palabra, créele a sus promesas. Mi amado hermano, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.